Muy buenas noches. Esperamos que se esté escuchando. Es con un poquito de manera. Buenas noches. Hola, Lucho. ¿Qué tal, Anita? Buenas noches. Hola, Alex. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Muy bien. Vamos a ir con el Facebook entonces para empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que todo sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Evangelista, Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la charla Formarse es Combatir. Estamos en la segunda charla de este mes abordando el tema del Apocalipsis. El tema para el día de hoy son las 7 iglesias. Esperamos que el tiempo nos dé para por lo menos abordar las 3 primeras, es decir, la iglesia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Están allí también como subtítulo en el flyer. Pero vamos a empezar con unas notas introductorias a estas 7 iglesias, que es muy importante entenderla porque va a ser como una base para luego poder entender mucho mejor las 7 iglesias. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a las charlas. Solamente quería como repetir algo que dijimos la charla anterior, que nuestro querer con estas charlas del Apocalipsis es que el Apocalipsis sea para nosotros un libro que nos lleve a la oración, más que hacer una exégesis de tantas cosas que se le puede hacer a este libro tan misterioso y que a veces no lo leemos porque como no lo entendemos, entonces como que jamás abre y como que, como decía la semana pasada, eso solo me hablan de tragedias, dragones y demonios y a mí esas cosas conmigo no. Entonces no, definitivamente yo personalmente les puedo decir que he encontrado en el Apocalipsis una fuente maravillosa de oración y que eso es lo que pretendemos con estas charlas, entender hoy esas cartas, esas palabras de Jesucristo a esas iglesias y que ya dijimos, no es solamente están dirigidas a esas 7 iglesias, sino a toda la iglesia. Esas 7 iglesias representan a toda la iglesia católica universal. Entonces, no nos salgamos como de esta línea, ¿no? Son unas charlas para que nos lleven a la oración y que el mejor modelo que pudo haber tenido San Juan Evangelista de escucha, muy seguramente tuvo que ser la Santísima Virgen María. Es ella el mejor ejemplo de ese leer, escuchar
y guardar en el corazón, que fue lo que se leyó en el primer capítulo del Apocalipsis. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta hoy también. Si tienen sus Biblias, Traigan las Biblias, eso les íbamos a decir, si quieren traigan la Biblia y papel y lápiz, porque de verdad hay muchísimo para aprender. prepárenlas del Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que es donde vamos a empezar, hasta el capítulo 2, versículo 17, que es donde termina la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver una visión introductoria y empieza diciendo el Apocalipsis en capítulo 1, versículo 8 y 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, reino y perseverancia por Jesús, estuve en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ir avanzando poco a poco. Empieza con la presentación yo, Juan, y habíamos dicho que solamente 4 veces en el Apocalipsis Juan va a presentar su nombre, presentándose él, y queda claro que es Juan Evangelista, porque si no fuera así tendría que poner apellidos, títulos, bases, fundamentos para que la gente le creyera, como se suele hacer en el género apocalíptico, pero Juan no lo hace. Nos vamos a dar cuenta aquí que esta presentación difiere en el Apocalipsis de Juan con respecto a otros apocalipsis. Por eso esta presentación personal no puede llamarse a esta, en sentido estricto, visión inaugural. Se llamaba visión inaugural en los otros apocalipsis porque allí la persona que escribía pues daba todo su currículum vitae para que se le pudiera creer, podríamos decirlo en ese sentido, ¿no? Entonces, la visión inaugural en los antiguos profetas era la que les confería esas credenciales de la misión divina. Juan no las necesita, ya las tenía, es conocido, se sabe que es Juan Evangelista. Sin embargo, y esto es lo bonito, da algunas características nuevas personales en esta visión introductoria, las que podían captar más la benevolencia de aquellos a quienes inmediatamente se dirigía. Es decir, la visión introductoria que va a hacer Juan es para captar esa benevolencia de sus oyentes. Los va a tocar desde la humildad, qué cosa tan bonita, no desde una gran hoja de vida, sino yo también soy parte de ustedes. Y que soy vuestro compañero en la tribulación, que también lo decíamos la semana pasada, no estamos solos, estamos muy atribulados hoy en día. Recuerden que el imperio de aquel tiempo era el imperio romano, pero el imperio de ahora es el imperio del relativismo, que estamos viviendo consecuencias nefastas en nuestras sociedades. Entonces, tenemos en él un hermano. Los santos son nuestros hermanos mayores que nos preceden en el cielo. Entonces, eso es muy lindo que Juan lo diga. Y es hermano y es copartícipe, por eso utiliza estas palabras, vuestro hermano y copartícipe en 3 cosas primordiales: en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Esto tiene una profundización. Veamos la primera. Es hermano y copartícipe en la tribulación, con la idea de una presión, de una apretura que indica sufrimientos y dificultades de toda clase, pero especialmente se aplica a pruebas exteriores y persecuciones. Pues claro, sabemos que Juan ha pasado ya por, nos dice la tradición, por ese martirio donde lo metieron en una olla hirviente y por una gracia muy especial de Dios, pues en aceite hirviendo, y por una gracia muy especial de Dios no le pasó nada. Luego es desterrado a la isla de Patmos, donde está destinado a trabajos forzados y está padeciendo por la palabra de Dios y por su testimonio. Lo va a decir más adelante. Este es el punto de vista de la tribulación. Otra cosa muy importante es que el Apocalipsis, quien habla es Jesucristo. Esto no lo perdamos de vista. El que está hablando es Jesucristo resucitado. Y eso hace al Apocalipsis muy interesante. Ya no es el Cristo que caminó aquí en la tierra, por las tierras de Palestina. No, ya es Jesucristo, y eso lo dijimos también la semana pasada, que murió por nosotros. Y aunque si me permites una precisión, o sea, es ese mismo Jesús de Nazaret, pero resucitado. Para sí. que no creamos que, claro, no, pero yo sé que se cae de su peso,
Pero es que a veces hay que hacer estas aclaraciones porque ha habido herejías donde se ha dicho que no, que verdaderamente era que había asumido un cuerpo, pero que antes de padecer lo dejó. Eso fue una herejía en su momento. Entonces es importante recalcar, es el mismo Jesús de Nazaret, pero resucitado con sus llagas. Y otra cosa preciosa del Apocalipsis, cuando uno ya lo está meditando y profundizando, es que te encuentras un montón de cosas, ya sea en los evangelios o ya sea del Antiguo Testamento. Eso también lo hace, pues, hermoso. Ya nos daremos cuenta de ello. Si aquí nos dice que la tribulación nos va a acompañar, es que ya Cristo nos lo dijo en las bienaventuranzas, y tal vez en la más importante, la octava, cuando Él nos enseña, bienaventurados seréis cuando seáis perseguidos por causa de mi nombre. Esa puede ser la mejor gracia que nos pueda pasar en la vida, es ser perseguidos por el nombre de Jesús, pues Juan también es perseguido. Y luego habla de la palabra reino. El reino de Dios coincide con la iglesia. Cuando habla de hermano y copartícipe en la tribulación, reino, pues la iglesia, pero también reino en el Apocalipsis es el triunfo definitivo de Dios y de Cristo. De alguna manera está asociando ese triunfo final de la iglesia. No la derrotarán, sí. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, por lo tanto el triunfo está dado, pero nosotros sabemos que la lucha es por la salvación de las almas, pero ya sabemos que la iglesia no es derrotada porque tiene como cabeza a Cristo y Cristo resucitado. Y finalmente, perseverancia. En el Nuevo Testamento implica ante todo la idea de soportar con firmeza, aguantar con fe, esperanza y entusiasmo cualquier dificultad hasta la victoria. Por eso la perseverancia es un don que hay que pedir. Nosotros podemos tener una intención perseverante, pero la perseverancia se la tenemos que pedir a Dios porque no es una cosa que nos la ganemos. Tenemos que perseverar solo con la gracia de Dios. En sentido cristiano, es un no ceder ante la apostasía a causa de todo. Y ahora, junta estas tres, para darte la palabra, Paola, simplemente una aclaración, junta esto de ser hermano y copartícipe en tribulación, reino y perseverancia por Jesús. Esto es muy importante, es por la gracia de Él. Este aguante paciente y entusiasta es la única manera de hacer triunfar el reino de Cristo en la tribulación, pero ha de ser imitando el ejemplo mismo de Jesús, en comunión con Él y ayudados misteriosa, pero eficazmente por Él en su causa. Sin Él no podemos hacer nada. Por eso lo incluye aquí, por Jesús. Con respecto a eso, quería decir que al imperio le queda poco tiempo, al demonio ya le queda muy poco tiempo, porque realmente quien gobierna nuestras vidas y este mundo es el mismo Jesús. Y lo dice reiteradas veces y de maneras preciosas aquí en la introducción del Apocalipsis y también a las 7 iglesias. Y que otra cosa que reitera muchísimo San Juan en el Apocalipsis es cuál fue su verdadera motivación para escribir el Apocalipsis. No era hacer profecías apocalípticas y desgracias y tragedias como lo hemos visto o como nos lo presentan a veces personas que ni han leído el Apocalipsis, como una cosa terrible. No, realmente la verdadera motivación de San Juan es precisamente que tengamos perseverancia final. Vamos a encontrar muchas veces la palabra paciencia, la palabra perseverancia. ¿Por qué? Porque realmente perseverar en la fe hasta el final es lo que nos va a alcanzar la salvación. Esa fue la real motivación de San Juan para escribir el Apocalipsis. Tanto que Jesucristo tiene 7 cartas en la cual otra vez nos va a decir cuál es su querer para cada uno de nosotros. Por eso el Apocalipsis es un libro muy actual. Nos tocó vivir tiempos interesantes a todos nosotros, cosas que no nos esperábamos vivir, las tenemos que vivir en este momento. Por eso es tan importante que veamos en este libro una fuente de esperanza y una ayuda para perseverar. Seguimos ahora el versículo 10, donde dice, caí en éxtasis un día domingo, fíjense. ¿Y qué es el éxtasis? Es un estado del alma por la acción especial de Dios, en virtud del cual
queda el alma dispuesta para la recepción de los misterios divinos. Entonces, no cae en éxtasis porque Juan fuera un gran santo, que lo era, no por eso, no porque tuviera grandes dotes intelectuales, que las podía tener, que tuviera un gran corazón, que lo tenía, sino por un don de Dios. Dios lo ha escogido desde su amor para que Él lleve este mensaje a nosotros. Ya sabemos que viene de Dios Padre a Jesús, de Jesús al ángel, del ángel a Juan y de Juan a nosotros. Entonces, en virtud de eso queda ese éxtasis, queda el alma dispuesta, la dispone Dios para recibir los misterios divinos y lo hace en un día domingo. Paola lo había dicho ya en la charla pasada, lo más probable, algunos comentaristas lo dicen así, es que haya recibido eso durante la Santa Eucaristía, en el día del Señor, que es el día domingo, que haya caído en ese éxtasis. Y de hecho, un dato muy importante es que el sitio más antiguo en las Sagradas Escrituras, donde aparece ya con ese nombre típico, es decir, día domingo, día del Señor, es justamente en este pasaje del Apocalipsis. En cuanto a fecha cronológica, es el más antiguo. Y el lugar de expansión de esta costumbre del día del Señor, del día domingo, fue justamente Asia Menor, que es donde están situadas las 7 iglesias del Apocalipsis. Bien, entonces, luego nos va a decir, y oí detrás de mí una voz grande, como de un megáfono, que dijera, lo que vas a ver, escríbelo, formando un libro, y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Vamos a parar ahí y vamos a reflexionar un poquito esto. Entonces, oye una gran voz, es lo primero que hace, ¿no? Antes de la visión, lo que está escuchando es una voz detrás de él, con una voz potente, una voz de megáfono, que le dice, lo que vas a ver, escríbelo formando un libro. Entonces hay un mandato, empieza el mandato de Cristo a Juan. Le dice que todo lo que vea lo va a tener que escribir formando un libro. Y recuerden que lo hemos dicho desde la charla pasada, ese libro es el libro completo del Apocalipsis. No solamente los mensajes a las iglesias que están allí al principio, sino todo. Absolutamente todo el libro es lo que él va a tener que escribir y mandarlo a las 7 iglesias. Vamos ahora a entrar a las 7 iglesias. Surge, nos dice aquí, en este comentario que hace el padre Bartina en la BAC, surge una cuestión espontáneamente. ¿Por qué el mensaje divino se extiende a 7 iglesias particulares del Asia Menor y precisamente a esas 7 y por ese orden? Ya el motivo principal lo habíamos dicho en la charla pasada, porque el número 7 dentro del Apocalipsis es un número que significa plenitud, totalidad. Por lo tanto, al referirse a las 7 iglesias, en realidad se está refiriendo a toda la iglesia universal, no solamente de ese tiempo, sino de todos los tiempos. Entonces, esa es la, digamos, la razón fundamental. Pero hay que tener en cuenta que en esa región del Asia Menor habían otras que quedaron excluidas, como por ejemplo Colosas, Hierápolis, Tróade, Trades, Magnesia, Mileto. Más aún, algunas de las que reciben mensaje especial, como Tiatira y Filadelfia, eran mucho menores y menos importantes que otras que se excluyeron. Se han propuesto varias soluciones para esto. Ya hemos visto que lo del fondo es esa simbología del 7. Pero, por ejemplo, un estudioso, Ramsay, ha dicho que la provincia romana de Asia estaba dividida en 7 distritos postales, cada uno de los cuales tenía por centro una de estas ciudades y todas ellas formaban un círculo alrededor de la provincia. Recuerdan que el recorrido es de manera circular. Entonces, eso, digamos, desde un punto de vista histórico y de la función que cumplía. Yo no sé si le puedes mostrar a las personas dónde están ubicadas las iglesias, y es que forma como casi un círculo, ¿no? Por ahí uno dijo que formaba como un corazón, encontré. Pero sí, el recorrido es como el de las manecillas. De hecho, esto no lo trae el libro, pero yo lo uní. No forma exactamente el círculo, pero sí en sentido de círculo. A ver, no sé si se alcanza a ver. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Esa unión, empezando con Éfeso,
va luego a Esmirna, sube arriba hasta Pérgamo, y de ahí se va desplazando hacia abajo al resto de las iglesias. Entonces, una primera razón es ese desplazamiento, porque sencillamente eran como centros de correspondencia y también centros comerciales. No, y que lo que era Éfeso y Pérgamo eran ciudades muy ricas, eran ciudades que en cuanto a los textiles, a las industrias, tenían mucho dinero, o sea, había bonanza en aquella época. Como para que nos ubiquemos, tal vez ustedes vean un mapa y dirán, ¿eso dónde quedará? Pues eso es lo que hoy es Turquía, ¿ya? Sí, la parte mediterránea de Turquía. También hay otra razón, en cada centro se habían hecho copias del libro y se habrían difundido en cadena por todas partes. Podría haber cabido una división también en el sentido más eclesial a nivel de arquidiócesis, con todos esos puntos, más que en una diócesis, lo cual, sin embargo, no consta que existiera, pero podía ser una razón, por lo cual Juan, podríamos decir que era como una especie de arzobispo en esa región que ubicaban esas 7 iglesias. Pero se ha de admitir como factor muy decisivo el carácter sagrado y simbólico del número 7. Esto es lo más profundo, lo más trascendental y el mensaje, digamos, más espiritual. Hemos visto que hasta ahora Juan solamente ha oído, se vuelve para ver qué clase de voz es esa que está hablando con él, que sabemos que es la voz de Jesucristo. Lo primero que va a hacer, después de haber escuchado esa voz, vamos a seguir avanzando, Sí. Y me volví a ver cuál era la voz que hablaba conmigo. Eso está en el versículo 12. Y vuelto, vi 7 candileros de oro, y en medio de los 7 candileros, al como hijo de hombre, vestido con una túnica talar y ceñido junto a los pechos con un ceñidor de oro. Su cabeza y las guedejas de su barba eran blancas cual lana, blanca como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al ámbar, como puestos al rojo en la fundición, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vamos a dejarlo ahí, pero estamos viendo una descripción de ese hijo de hombre. Está diciendo que cuando se volvió, lo primero que vio fueron 7 candileros de oro, y en medio de los 7 candileros, al como hijo de hombre. Recuerdan, creo que lo habíamos dicho la vez pasada, que esos 7 candileros, o que nosotros les decimos candelabros, son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias, de hecho lo va a decir más adelante. No es el candelero de los judíos. Entonces, que claro. son 7 velitas o 7 candiles y una base. Digamos, que es conocido como la menorá, lo habíamos dicho, que está en el templo, en el santo de los santos, en el templo judío, que es ese candelabro que tiene todas sus siete ramas unidas en un solo bloque, pero que habíamos dicho que lo más probable es que no estuvieran todas unidas, sino que estuvieran separadas, porque luego dice que se pasea en medio de ellos. Y vuelto, vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros, al como hijo del hombre vestido con una túnica talar, y va a decir luego que se pasea en medio de ellos. Por eso lo más probable es que estuvieran estos candeleros separados. Y que la túnica es el carácter sacerdotal de Cristo. Esa túnica talar es su carácter sacerdotal, y que ceñidos los pechos con un cinturón de oro, ¿ya? Entonces también eso hacía parte del vestuario sacerdotal en tiempos de Cristo, ¿ya? Es importante que esta descripción va dando las características de Cristo como rey, como sacerdote. Exacto. La túnica talar del rey, el cordón de oro que se ponía aquí a la altura del pecho, porque se sabía que, digamos, en jerarquía, las grandes personalidades se lo ajustaban justamente no a la cintura, sino al pecho, y los sacerdotes con un cordón de oro, ¿no? Revestido en oro. Y justamente está apareciendo así, con la túnica talar, ceñido junto a los pechos con un ceñidor de oro. Y que a mí me recuerda mucho todo esto, sus cabellos relucientes como lana, blancos, pues el pasaje de la transfiguración. Muy seguramente, tal como nos están describiendo aquí a nuestro Señor, pues lo pudo haber visto Pedro, el mismo San Juan y Santiago.
Hagamos un detalle muy importante que hace aquí el padre Bartina, que nos va a ayudar a un detalle bien interesante más adelante. Esta túnica talar no está cosida por los lados, está compuesta sin costura, está abierta en la parte superior y tiene una boca, es decir, cuando se la ponen, en realidad desde aquí tiene como una escotadura o un escote que va casi bajando por todo el pecho y por la parte de atrás igualmente, en B. Y a eso se le conoce como la escotadura o la boca de esa túnica talar y tiene cómo meter los brazos, pero no está cosida, no, es un solo cuerpo. Esa túnica talar, tengan esto en cuenta. Y que se le conoce a esa boca de la túnica como boca o como escotadura. Bien, eso ténganlo en cuenta porque lo vamos a ver más adelante. Todavía hay una cosa que hay que aclarar en esta visión introductoria, y es que cuando habla, a ver, un momento que se me fue el santo al cielo. Ya, aquí está. Después de esta descripción, dice que estaba aguantando en su mano derecha 7 pábilos encendidos o 7 candiles encendidos y tenía saliendo de su escotadura, ¿qué dijimos que era la escotadura? La boca del vestido. Y tenía saliendo de su escotadura una espada amolada de 2 filos. ¿Será que ahí viene la palabra escote? Claro, justamente por la palabra escote, ¿no? Es esa abertura que tenía la túnica talar por delante y por detrás. Entonces lo repito, estaba aguantando en su mano derecha 7 pábilos encendidos y tenía saliendo de su escotadura una espada amolada de 2 filos. Entonces, vamos un poco a la explicación de esto. Lo que tiene en su diestra son 7 pábilos encendidos, que son justamente las velitas, el pábilo, el fuego, la llama, la llamita, las tiene en su mano, y según la interpretación sabemos que esas llamas, esos pábilos, son los obispos de las iglesias, a los que se refiere con el nombre de ángeles de las iglesias. Son esos mismos pábilos, son esas mismas llamitas, las tiene en su mano derecha, como diciendo, toda la jerarquía de la iglesia yo la tengo aquí, y por eso nosotros entendemos que la iglesia como cuerpo místico tiene a Cristo como cabeza. Él es la cabeza, Él es la jerarquía también de toda la parte eclesial, ¿no? Por eso hablamos de los sacerdotes y los obispos siempre como otros Cristos, pero en realidad es Cristo el que los tiene en su diestra, en su mano derecha. Eso va a ser una simbología muy importante para entender más adelante. Se van a dar cuenta más adelante que cuando, lo podemos adelantar, cuando Juan se postre en adoración ante ese Cristo, lo que va a hacer Cristo resucitado es poner su mano derecha sobre él. Porque Juan también es un obispo. Es una simbología. Tiene a los obispos en su mano derecha y con esa misma mano va a levantar a Juan para decirle, no temas, soy yo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Para Cristo la jerarquía es lo más importante, porque fíjense que dice, cuando empecemos ahorita a hablar de la carta a la iglesia de Éfeso, dice, al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, o sea, Juan, escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. El padre Bartina dice que el ángel es el obispo, no es como el ángel de la guarda de esa iglesia que existen, ¿no? No, es una carta al obispo de esa iglesia, y esto es muy importante, porque es que el obispo es la cabeza, hoy en día diríamos de la diócesis, en ese tiempo pues de esa ciudad, hoy en día también es casi lo mismo, ¿no? En las grandes ciudades pues se dividen en diócesis, pero para que vean la importancia que tiene para Cristo el obispo y su jerarquía. Y ahora fíjense la aclaración de esta parte, y tenía saliendo de su escotadura o de su boca una espada amolada de 2 filos. Dice el padre Bartina que generalmente se ha interpretado esa espada de 2 filos, como la palabra de Dios que sale de su boca. Y sí, tiene, digamos, esta interpretación tradicional, pero más exactamente hay que ver que está hablando en este momento
en que Juan está viendo esta visión de cómo está vestido Cristo resucitado. Y no se trata de que Juan en la visión esté viendo exactamente, es lo más probable, no es que él esté viendo que de la boca de Cristo, de su boca, esté saliendo una espada afilada por los dos lados. Y ha habido muchas expresiones pictóricas del arte a lo largo de la historia que lo han dibujado así, pero ha sido un poquito raro, con esa espada de dos filos saliendo de su boca, porque a la boca que se está refiriendo es a la boca de la escotadura del vestido. O sea, la túnica talar. La túnica talar. Sacerdotal. ¿Y cómo se llevaba eso? Fíjense la descripción. Dice, esta abertura superior tenía una escotadura o boca o corte hasta la cintura, en el cual se prolongaba hasta la mitad de la espalda. Aquí viene la acotación. Atravesada en esta boca del vestido y sujeta por el cinturón de oro por la parte del corazón o el pecho, salía una larga espada al estilo tracio, con dos filos, un arma de las más temibles, porque podía herir en cada mano doble o revés. Entonces lo que está viendo Juan es que está el Señor, recuerden que también se le dice Dios de los ejércitos. Es decir, el Señor está con su túnica como rey, con su cordón como sacerdote, y tiene la espada del guerrero, con ese poder, con esa espada de doble filo, la tiene metida entre el cordón y atravesando la boca del vestido. Entonces es eso lo que está viendo Juan. Luego se va a hacer un paralelo porque el Señor va a utilizar, en los evangelios se escucha diciendo que su palabra es cortante como espada de dos filos. Vamos con las cartas. Y ahora sí vamos a ir con las cartas. Bueno, las cartas sinceramente son muy interesantes porque las cartas tienen un esquema casi igualito, las 7. Y esto cuando nosotros leemos las cartas como que no nos damos cuenta, pero tiene 8 puntos que se repiten en cada una de las 7 iglesias. Entonces, el primero, digamos, la primera característica es que todas tienen un mandato introductorio. Todas las 7 tienen un mandato de Jesús a Juan. Perdóname, hago una aclaración. Vamos a ver esos 7 elementos del esquema introductorio y luego vamos todos a hacer ese ejercicio de encontrar esta estructura en cada una de las cartas. Para que las leamos. Para que las leamos y nos demos cuenta que cómo está ese esquema. Entonces, lo que dice primero Paola, el mandato. Exacto. El mandato es que Jesús manda a Juan para que le escriba al ángel de cada iglesia. Ya acabamos de decir que el ángel es, escríbele al obispo de esa iglesia. El segundo es los títulos de Jesucristo. Suelen ser varios. Tienen relación con el mensaje que sigue enseguida para cada iglesia. Esos títulos de Cristo van a ser una recopilación de todos los títulos que se han dado hasta ahora, hasta lo que hemos visto del Apocalipsis. Y se van a distribuir en las 7 iglesias de tal manera que cada título va a tener algo que ver con ese mensaje concreto a cada iglesia. Y es precioso saber cómo Cristo se llama a sí mismo con muchos títulos. El tercer elemento es la alabanza, y aquí es muy bueno cuando decimos que queremos que estas charlas tengan un carácter que te lleven a la oración, que el Apocalipsis te lleve a la oración. Sí, Jesús tiene alabanzas para cada una de las iglesias, pero también cuando leamos esas alabanzas a las iglesias, también podemos, pienso yo, que no está mal tomarlo de manera personal. Entonces, aquí Jesús manifiesta cosas dignas de cada iglesia. Todos nosotros podemos tener cosas dignas, cada uno personalmente, gracias a la gracia divina, no por nosotros mismos, ¿no? Unas iglesias tienen más cualidades que otras. Y ojo, solo la Odisea no tiene alabanza. Ay, ay, ay. Ya llegaremos a eso. Un cuarto elemento de este esquema es que luego de la alabanza viene la reprensión. Entonces, el jalón de orejas. Claro, sigue la exposición de defectos particulares y podríamos decir que tal vez es la parte más importante del mensaje, porque es que necesitamos que nos cimbroneen muchas veces. Nos corrijan. Porque Dios siempre corrige medicinalmente para que vayamos al bien. No se da la reprensión en orden a humillar, simplemente Dios no es así, sino a sanar y a convertir del mal camino.
las iglesias de Esmirna y de Filadelfia no tienen cosas dignas de reprensión. Qué bueno. Qué chévere. Así como la Odisea, Que no tiene alabanza. no tiene alabanzas, estas no tienen reprensión. O sea, se están portando bien. El quinto elemento es la exhortación. Entonces, tiene como dos aspectos. Que Jesús nos exhorta a apartarnos de lo malo. Eso lo hemos sentido todos nosotros siempre. Debemos cambiar de conducta y adquirir lo bueno y perseverar en el bien. A todas las exhorta a esto, a unas cosas y a otras a otras. Y luego en punto sexto viene el castigo. Se trata de castigos importantes proporcionados a las faltas, son de carácter presente o actual. Esmirna y Filadelfia, las dos iglesias que no son reprendidas por no tener defecto, tampoco son culminadas con castigos inminentes. Entonces hay un castigo, siempre en la perspectiva de castigo medicinal, pero nos dice, cuidado, cuidado porque si ustedes no hacen esto que es mi voluntad y que está procurando para la salvación de ustedes, ese castigo para ustedes puede ser inminente. El séptimo elemento es un proverbio, ¿ya? Ese proverbio es como llamar la atención a todos para que consideren los mensajes a las iglesias y su alcance. Casi creo que, si no estoy mal, es el mismo. El que tenga oídos, que escuche. Y no lo sentimos nosotros todos los días que tenemos un Dios, un Espíritu Santo, una Virgencita que nos está diciendo, hija mía, escucha la palabra de Dios, escucha las inspiraciones del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, ángel de la guarda que me lleva a hacer obras de caridad, a hacer el bien a otros. Y ya que adelantas eso, ese es el proverbio, el que tenga oídos para oír, que escuche. Hay que también tener en cuenta el contexto histórico, y era que muchos de los cristianos que en aquella época escuchaban el Apocalipsis no sabían leer. Por eso el Apocalipsis se leía en las asambleas públicas, generalmente de primeras, y la gente escuchaba. Entonces, como sabían que llegaban a escuchar, el que tenga oídos para escuchar, escuche. Es decir, descifre ese misterio del que hablábamos la vez pasada, esa oscuridad aparente, descífrela, escuche, déjese penetrar por el Espíritu para que pueda sacar la gracia que viene. Y finalmente, un punto octavo es un premio escatológico, una recompensa que forma un cuadro magnífico, porque es decir, si tú cumples todo esto que te estoy diciendo, te voy a dar un premio que generalmente está relacionado con la vida eterna. Sí, o sea, qué lindo leer nuestra vida a través de estas cartas. También son cartas para nosotros, las podemos tomar de manera personal. Vámonos ya con Éfeso. Vámonos con Éfeso, vamos a leerlo y vamos a ir descifrando. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe. ¿Qué es eso? Al obispo. Mandato. Eso es el mandato. Primer punto, mandato. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe. Viene ahora los títulos de Cristo. Segundo punto. Estas cosas dice el que domina los 7 pábilos en su derecha. Ya hemos visto eso. El que se pasea en medio de los 7 candileros de oro. Ahí está Cristo definiéndose a él mismo, esa imagen de Cristo, esos títulos de Cristo resucitado. ¿Y a qué les recuerda el que se pasea en los candeleros? Ya dijimos que los candeleros son las iglesias, pero ¿no se acuerdan que en el Génesis también Dios se paseaba en el jardín del Edén? La delicia de Dios es estar con el hombre, la delicia de Dios es estar en su iglesia. Hagámosle vivir esa delicia. Sé que en los tiempos actuales Dios debe tener el rostro muy duro, debe estar muy triste con todo lo que está pasando ahora, ese sínodo alemán, que ya lo quieren coger los belgas, que por acá también en Hispanoamérica muchos están diciendo, ¿cuándo nos llegará a nosotros esa oportunidad de vivir esa libertad de los alemanes? Ya, no critiquemos solo a los alemanes y su sínodo. Muchos también quieren tener algo parecido. Entonces, que nuestra iglesia, pensaba yo, bueno, esta es una carta de Éfeso, pero ustedes están en Miami, una carta a la iglesia de Miami, una carta a la iglesia de Santiago de Chile, una carta a la iglesia de Lima.
¿Será que el Señor estará contento de pasearse por estas iglesias? Y tengamos también en cuenta, nos dice el padre Bartina, que ese pasearse, el pasearse indica que no se desentiende de su obra, sino que vigila constantemente por su buen ser. Es decir, sí, se pasea, pero también se pasea vigilante para advertirnos, para decir aquí estoy, yo no me desentiendo de la creación, como lo pensaban los gnósticos que decían, no, pues él hizo la creación y ahora nos corresponde a nosotros porque él ya está allá arriba, sentado allá en su trono y ya nosotros no le incumbimos para nada. No, 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 no es eso. Él se pasea, pero se pasea vigilante. Ahora vienen las alabanzas, si no estoy mal, son 6, y le dice esto a la iglesia de Éfeso: conozco tus obras. Ojo, Dios conoce tus obras también, las tuyas, las que has hecho hasta el día de hoy, tus trabajos, tu paciencia. En otras traducciones dice tu perseverancia, que es parecido, y que no puedes tolerar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles, pero no lo son, y los hallaste mentirosos, y tienes paciencia, y sufriste por mi nombre sin desfallecer. Mire, uno dice, la maravilla, esa iglesia de Éfeso, Dios mío, todo lo que hace por Jesucristo, ya que tiene perseverancia, que no tolera a los malos, que halló unos mentirosos y los apartó. Uno dice, pues la bomba, ¿no? Increíble. Y dice aquí el padre Bartina que la piedra de toque es en el fondo la conformidad o disconformidad de la vida y doctrina de los pseudodoctores con la vida y doctrina de Cristo y los apóstoles. Dice que tal vez por todo el conjunto se trata de perturbadores judíos o judaizantes. Se empiezan a meter. Claro, esos falsos apóstoles, ¿quiénes eran? Claro, son los que empiezan a vivir su vida de cristianos, pero también su vida de paganos. Miti, ¿no? Estoy con el imperio, pero también estoy con la iglesia. Por si acaso, o sea. Estoy con el mundo, pero también estoy con Cristo. Claro. Entonces, creo que también nosotros podemos tener esa dualidad, ¿ya? Todos tenemos una pata coja, ¿ya? Cada uno mírese, obsérvese y analícese en dónde está fallando, en dónde eres un poquito de aquí y un poquito de allá. Ahora, Cristo está alabando a la iglesia de Éfeso porque no soporta esa actitud. O sea, da la impresión de que su obispo y sus fieles allí están muy firmes con eso. Pero viene la reprensión. La reprensión. Pero, punto de reprensión, tengo contra ti que dejaste perder tu primera caridad. ¿Qué significa eso? Hoy en día lo podríamos explicar como una iglesia que efectivamente defiende la doctrina, que en las formas exteriores está muy bien, que tiene una doctrina muy recta y unas acciones muy concretas, pero que el amor se le ha venido enfriando, que la caridad con el prójimo se le ha venido enfriando. Una cosa es, vamos a poner un ejemplo, practicar una obra de misericordia y cumplir con esa obra de misericordia, la limosna, lanzando la limosna desde arriba, y otra cosa es acercarse a la persona y tener un encuentro personal con esa persona. Entonces, eso es lo que hace la caridad. Lo que le está pasando a la iglesia de Éfeso es que es muy eficiente en el sentido de lo formalista, pero la caridad se ha perdido. O sea, como dice San Pablo en Corintios 13, ¿de qué te sirve hablar las lenguas? ¿De qué te sirve hacer esto y lo otro? Si no tienes caridad, es que no sirve para nada. Y San Juan de la Cruz, al final de la vida, seremos evaluados en el amor, no en las estadísticas. Sí. Y viene un exordio que siempre está allí. Considera, pues, de dónde te has caído. Cambia de conducta y haz las obras primeras. O sea, atentos a lo que nos dice, ¿no? Recuerda, haz memoria de dónde has caído, cambia tu conducta y haz las obras primeras. O si no, ahí viene el castigo, o si no, voy a venir contra ti prontamente y removeré de su lugar tu candelero. ¿Qué habíamos dicho que era el candelero? La iglesia misma. La iglesia. Entonces, vamos a entender a qué se está refiriendo con remover el candelero. Vamos a ver, eso está en el versículo
Porque claro, se han dado muchas interpretaciones para entender qué quiere decir con esto de remover el candelero, ¿no? Porque sería como remover la iglesia. Pues tengamos en cuenta un poquito la historia de Éfeso. Éfeso hoy en día quedó en unas ruinas. O sea, Éfeso existe hoy en día solamente en las ruinas en cuanto a antigüedad. O sea, como quien dice, la borró de la faz de la tierra, Claro, son las ruinas. pero no lo veamos. Aquí es donde yo quiero hacer el énfasis como que, el castigo vino, no cumpliste, yo te borré el mapa, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, quienes se borraron del mapa fueron los que no siguieron estas indicaciones que da Cristo a su iglesia. Eso pasa con cualquier persona, con cualquier nación, con cualquier institución, que no queriendo seguir la voluntad de Dios, que es amor, se queda sin Dios. Nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que no hay peor castigo que cuando Dios se aparta. Uy, eso es terrible, porque Dios dice en las Escrituras, yo castigo al que amo. Al que amo yo lo castigo. ¿Por qué? Porque lo quiero traer al bien. Lo peor que nos puede pasar es que Dios no nos castigue, porque eso quiere decir que ya se desentendió de nosotros. Ya no hay nada que hacer. Eso se asemeja mucho, qué terrible, a ese pecado del Espíritu Santo, porque ya da constancia como de una obstinación. Cuando Dios se aparta es lo más terrible. Por lo tanto, cuando dice ese castigo que va a dar y ese Éfeso que desapareció, debemos ver en ello las consecuencias de personas que no encontraron esa voluntad de Dios, ¿no? Eso es muy importante. Aquí dice algo muy importante que lo vamos a encontrar en otras iglesias y continúa. Mas tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaítas como las aborrezco yo. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Esto es muy importante saberlo. Eran cristianos, pero que participaban en ritos paganos. En realidad son... Entonces lo que podemos decir, pueden ser católicos, que usan anticonceptivos. Son católicos, pero ven pornografía. Déjame poner un Son ejemplo, católicos, pero van a discotecas. con Gloria Polo. Cuando estaba, no sé si conocen el testimonio de la colombiana Gloria Polo, que le cayó un rayo encima. Y cuenta ella que estaba cayendo hacia el infierno. Y Jesús... O sea, ella tuvo su juicio particular y Jesús la mandó al infierno. Iba cayendo, dice ella, iba cayendo y ella no entendía porque ella le gritaba a Jesús, yo soy católica, un poco como lo que decía, no todo el que digas, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo soy católica, y la paró Dejó de caer. Jesús y le dijo, con que eres católica, Y volvió a subir. dime cuáles son los mandamientos. No se lo sabía. Pues es esto, ¿no? Digo que soy católico porque provengo de una tradición católica, pero no me sé los mandamientos porque he pactado con el mundo, porque he pactado con lo pagano. Los nicolaitas, aunque no se saben a ciencia cierta, como dice aquí el padre Martín, exactamente qué eran, pero lo más probable es que era eso, un cristiano paganizante, miti, ¿no? Sin definirse. Pues es lo que dice. Bueno, sin embargo, eso tienes que odias las obras de los nicolaitas. Ojo, que nosotros también podemos ser nicolaitas. Y viene el proverbio. Y el proverbio. Quien tenga oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Es decir, tenemos que afinar el oído. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir. Pero tengan en cuenta este aspecto histórico que hemos dicho de que en ese entonces el Apocalipsis se proclamaba en voz alta. No mucha gente tenía, digamos, ese don de poder leer el Apocalipsis y tenían que escuchar. Entonces, oído atento. Hoy diríamos, ¿escuchamos así las lecturas de la misa? ¿Nos preparamos nosotros que sabemos leer con las lecturas de la misa antes de ir para sacarle mayor provecho? Ahí vamos nosotros diciendo. Y viene el premio escatológico. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. ¡Qué lindo! ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el Génesis. En el paraíso terrenal, habían dos árboles. Si pusimos atención en las charlas del mes pasado sobre la creación, habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Y la prohibición fue, no comas del árbol del bien y del mal. Por lo tanto, lo que está premiando ese premio escatológico es la inmortalidad. Recuerden que dice en el Génesis,
hay que sacarlos, no sea que les dé por comer del árbol de la vida, y eso sería peor. Uno dice, los sacaron del paraíso después de haber cometido pecado, como que hay injusticia, ¿no? Los mandaron desterrados. Pero ustedes se imaginan si Adán y Eva con pecado hubieran inmortalizado el pecado, no tendríamos salvación. Seríamos con pecado eterno. Si hubieran probado el árbol de la vida, pues hasta eso tiene misericordia de Dios. Los sacó de allí, no sea que con pecado coman y permanezcan vivos para siempre con pecado. Eso sería peor. Por ejemplo, bueno, todos hemos tenido una conversión en la vida y ya cuando uno está como convertido y uno empieza a recordar todas las meteduras de pata y todas las trastadas que uno ha hecho y uno dice, Dios mío, ¿cuántas veces Dios me salvó de la muerte? Que yo como una loca por la vida haciendo por aquí y haciendo por allá y Dios me salvó de la misma muerte. Entonces fíjense la misericordia que ha tenido Dios con nosotros. Y desde Cristo esa muerte se convierte en una bendición porque gracias a Dios morimos y podemos ir a esa vida eterna que promete el árbol. Bueno, vamos Iglesia ahora. Esmirna, esta es cortita. Dice, primero es el mandato introductorio. Al ángel de la iglesia de Esmirna escribe. Ahora el título que se da a Jesucristo a él mismo. Esmirna, rápidamente, es una floreciente ciudad de Turquía que se halla a unos 60 kilómetros al norte de Éfeso. Simplemente para darse cuenta por qué va a tener tantos elogios. Fue lugar aptísimo para una naciente cristiandad y actualmente es uno de los pocos sitios de Asia Menor que tiene un grupo de católicos con su obispo. O sea que no está en ruinas como Éfeso. Claro, cuando yo leí esto yo dije, bueno, eso lo dijo Bartina en su momento. Me puse un poco a mirar las estadísticas. Sí, en Turquía el 95% de la población es musulmana, pero hay un pequeño porcentaje de católicos. Pero como ciudad existe, no fue borrada. Existe y existe una comunidad cristiana. No desapareció. Ahí está Esmirna. Bueno, seguimos. Los títulos que se da a Jesucristo, esto a mí me encanta. Esto dice el primero y el último. Fíjense que Jesucristo se da ese título. Yo soy el primero y el último que estuvo muerto y vuelto a la vida. Ahí hay una corroboración de que Él resucitó, de que Él murió por cada uno de nosotros y que ha resucitado. Y ahora viene la alabanza para la iglesia de Esmirna. Antes quiero aclarar con respecto a esos títulos, y lo dice el padre Miguel Ángel cuando comenta el Apocalipsis, hay que tener en cuenta que al principio y al final del Apocalipsis son los dos únicos lugares donde Dios Padre se define a sí mismo como el primero y el último, el alfa y el omega. Títulos de Dios Padre están al principio del Apocalipsis y al final, cuando solo Dios Padre habla. Y sin embargo, a lo largo del Apocalipsis, Cristo también reclama mucho de esos títulos de Dios Padre, y los vamos a ver aquí en las iglesias. Identificación a nivel divino entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es muy bonito. Seguimos. Las alabanzas. Conozco tu tribulación y pobreza, aunque estás rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Antes son la sinagoga de Satán. Claro, cuando dice, conozco la tribulación tuya y la pobreza, sin embargo eres rico, dice el padre Bartina que lo más probable es que fuera una comunidad pobre. Claro, y la riqueza es espiritual. Y que es una riqueza espiritual, y si no pobre, sí pobre en el sentido que se despojó de todo, como cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles que todos vivían en común y que vendían sus fincas y sus cosas y las ponían a los pies de los apóstoles. Entonces hay un despojo, esa pobreza es riqueza, ¿no? Y entonces dice, y la blasfemia procedente de los que dicen de sí mismos ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. ¿A qué se refería? No se refería al auténtico Israel, al Israel de la fe, sino al Israel de la sangre, a judíos que eran judíos por la sangre, pero que en realidad no profesaban su fe. Y esto lo hemos vivido a lo largo de la historia, no solamente con la comunidad judía, sino también con los que, como decíamos hace un momento, nos decimos cristianos, católicos, pero no profesamos. No somos católicos de esos millones que hay hoy en el mundo. ¿Cuántos son católicos verdaderamente practicantes de su fe? Es toda una reflexión. No, hay una estadística de verdad muy triste que mucha gente, bueno, esto es de Estados Unidos, no cree que Jesús esté en la Eucaristía. No cree en eso.
no cree. Miren esta exhortación, no tiene reprensiones esta iglesia. Claro, tengamos en cuenta que aquí no hay reprensiones, no hay castigo, pero viene una La exhortación. exhortación, nada temas por lo que tienes que padecer. Ojo, eso también es para nosotros. Muchas veces en estas épocas tenemos miedos por todo lo que está sucediendo, pero Cristo me está diciendo, nada temas por lo que tienes que padecer. ¿No empezó así San Juan Pablo II su pontificado diciéndonos lo mismo? No tengan miedo, abran las puertas de par en par a Cristo. Ahora que estamos celebrando la Pascua, la resurrección de Cristo, ¿qué fue lo primero que dijo a los apóstoles? Cobardes y asustadizos, no tengan miedo. Y aquí no lo está volviendo a repetir. Y mire lo que dice, mira que el diablo os va a arrojar a algunos en la cárcel para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. ¿Por qué Sé fiel, terminémoslo y haces la aclaración. Sé Sé fiel fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Por qué tendrás una tribulación de 10 días? Porque eso es, digamos que uno dice, pues tan poquito. ¿Por qué tan poquito tiempo? Porque ese es el poquito tiempo que le queda al imperio. El imperio, quien manda en el imperio, quien domina el imperio es el mismo Satanás, es el mismo demonio y que hoy es el imperio del relativismo y que tiene obviamente sus trabajadores, secuaces regados por toda la tierra, ya sean en organizaciones, en personas o en bancos, en fin, en muchas organizaciones trabajan hoy para el imperio del relativismo, para borrar a Dios, hacen todo lo posible a través de los medios de comunicación, canales de televisión, artistas, bueno, trabajan mucho los malos para borrar el nombre de Cristo, pero el Señor dice que a esos les va a quedar muy poco tiempo, pero que nosotros no tengamos miedo. Vamos a padecer, sí. ¿Estamos en una tribulación? Sí, pero que no tengamos miedo. Y entendamos un poco lo que dice el padre Martina con respecto a arrojar a alguno de vosotros a la cárcel a fin de que seáis probados. El diablo, por medio de los que son de su sinagoga, nos dice el padre, arrojará a algunos de la comunidad a la cárcel. ¿Cómo hay que entender la cárcel en esa época? Las cárceles eran como una cisterna en las que se entraba por un agujero del techo, verdadera boca de león. La razón de ser de esta tribulación es para que los cristianos sean tentados, es decir, probados por medio de la persecución. Cuando alguien se metía en la cárcel, eso era prácticamente martirio. Eso es lo que hay que entender. Lo que está diciendo el Señor aquí, y martirio cruento. Por eso vemos en muchas imágenes de películas de época, cuando los están metiendo a la cárcel es una preparación para el martirio. Y la tribulación durará 10 días, también teniendo en cuenta el radical simbolismo de los números en el Apocalipsis. Es más, digamos, interpretarla como expresión redonda, como decía Paola, de un tiempo corto, pero también hay quien ha hecho un cálculo interpretándola como que esos 10 días fue el tiempo que duró los martirios de los cristianos en los distintos tiempos de los emperadores, que en realidad fue corto, pero fue intenso. Y miren qué lindo, cuando les decíamos anteriormente que cuál fue la verdadera motivación de San Juan para escribir el Apocalipsis, era para que tuviésemos perseverancia, y aquí nos lo vuelve a decir otra vez, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ojo, la vida eterna. nos van a hacer apostatar de nuestra fe de muchas maneras, a través de leyes, a través de, qué sé yo, planes educativos, nos pueden tentar de muchas maneras, pero ojalá y pidámosle esto mucho al Señor todos los días, que perseveremos en la fe. Lo dice San Mateo, el que persevera hasta el final se salvará. Que nada me haga torcer el camino, que no me convierta en un nicolaíta más. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Esta señora Beatriz Osores, que también hemos escuchado el comentario que ella hace en un programa de este canal de televisión Hogar de la Madre, con Javier Paredes, que es historiador,
ella decía que el Apocalipsis está escrito para los místicos de la iglesia, pero que los místicos no son 4 gatos. No, los místicos somos nosotros. Nosotros tenemos que apuntar a ese encuentro con Dios todos los días. Todos los días. Entonces perseveremos. Pidámosle esa fuerza a Cristo y ya sabemos que la fuerza nos llega a través de los sacramentos. Por eso hay tanto nicolaíta en la iglesia católica, porque no creen en los sacramentos, no se confiesan, no reciben la Eucaristía. ¿Cuánta gente puede ir a misa todos los días y no lo hace porque se queda viendo novelas, noticieros, deportes, perdiendo el tiempo cuando ahorita es el tiempo de merecer? Entonces, esto sí, de verdad, que si algo se me puede quedar del Apocalipsis, es que San Juan lo escribió para que yo persevere hasta el final. Yo quiero cerrarlo aquí porque sería demasiado precipitado hablar ahora de la iglesia de Pérgamo que nos queda, y más bien vamos a hacer una tarea, porque en la última charla vamos a intentar ver las que nos quedan, ¿ya? Las quedarían 5, incluyendo la de Pérgamo, y es que Pérgamo tiene cosas muy interesantes. No, y es que tiene cosas muy interesantes, que vale la pena ir con calma. Entonces, ¿cuál es la tarea? Yo digo que nos queda el esquema. Claro, entonces, ahí tiene el esquema. Ustedes miren, traten de mirar las iglesias que quedan y dividirla en esos esquemas, que lo voy a repetir: el mandato introductorio, los títulos de Jesucristo, el segundo; el tercero, la alabanza; el cuarto, la reprensión; el quinto, la exhortación; el sexto, el castigo; el séptimo, el proverbio, que ya vimos que es el mismo siempre: el que tenga oídos para oír, que escuche; y el octavo, el premio escatológico. Ahora, tengan en cuenta que este esquema, aunque en la mayoría se repite en el mismo orden, en algunas iglesias cambia un poquito. Puede que un punto lo diga antes y el otro después. Ahí está el jueguito que hay que hacer. Y que la Odisea no tiene alabanza. Claro, tengan en cuenta en donde no haya alabanza, en donde no haya castigo, véanlo, y ahí queda como tarea, de tal manera que le podamos sacar mayor jugo. Y también la tarea es léanlas, pero también léanlas como una oración personal. Insisto mucho en esto. Esto es para cada uno de nosotros. Esto no es historia patria. No, eso fue hace 20 siglos. No. Estas exhortaciones, reprensiones y alabanzas son para nosotros. Y que al final el Señor siempre nos está llamando a la vida eterna. Muy bien, pues entonces vamos a dar gracias, como siempre, hacia el final, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que todo sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.